Con mucho gusto. Bueno, yo sé que de esta que se habla, pero yo quisiera empezar con algo que pocos te lo preguntan es sobre los documentales. Yo tengo entendido que usted hizo un rol ahí en el que dio la voz para Stephen McCurry en busca de la joven Angana y por favor, hay una narración súper bella, increíble que se llama El Océano Atlántico. Coméntanos su experiencia en esas dos producciones. Mira, yo no, en realidad no lo recuerdo. Te cuento esto para comenzar, porque es importantísimo. En muchas notas me ha pasado lo mismo y quiero que quede claro. Yo ya hace más de 30 años que me dedico a esto y ya llevo grabados más de 10.000 títulos, de los cuales me acordaré de 20, el resto no me acuerdo de nada. Documentales, tú consideras que yo fui director de National Geographic hace muchísimos años, allá a fines de los 90, sí, principios del 2000. Luego dirigí Discovery, o sea que en la época en que tanto National Geographic y Discovery se dedicaban a hacer documentales, ahora es prácticamente todo, bueno, qué sé yo, ha cambiado. Debo haber hecho miles y miles y miles, por lo tanto no recuerdo bien eh, de lo que me estás hablando tú Bueno, ahora, del Océano Atlántico. puedo ser recordártelo, nada más, solamente para que sepa, es uno de la BBC Air, que la narración la hizo Cillian Murphy, es sobre, pues, los tres episodios que hablan sobre cómo fue desarrollado, todo muy bonito, entonces, pues, yo sé que la voz pues, en latino la hiciste tú, así que, bueno, muy felicidades, y yo sé que de pronto hay muchos, y Bueno, bueno, con muchas mucho gusto, gracias. yo los disfruté, así que, André, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? Coméntame. No, maestro, primero que todo, bienvenido y buenas tardes. Y eso es lo que amo este tipo de entrevistas, porque mira cómo desentrañamos una parte que ahí sí como la teoría del iceberg, ¿no? O sea, está lo que se muestra y está ese fondo gigantesco, esos, como tú dices, muchos trabajos. Entonces, voy a intentar recopilar, porque obviamente obviamente sería muy difícil mencionar tu trabajo en específico. Tú en tu larga carrera se podría decir que te has especializado de cierta forma en hacer doblaje de actores que llamaríamos de carácter, actorazos, no actores, actorazos, no podemos mencionar a una gran cantidad, a Anthony Hopkins, a Robert De Niro, Al Pacino, tú sabes, íconos. Así que, ¿cómo entras tú con tu bello trabajo de voz de doblaje de generar, pues, como esa iconicidad acá en Latinoamérica? Porque, pues, obviamente muchas personas de Latinoamérica los conocerán es con tu doblaje, tal vez no ven las películas subtituladas. Cuéntanos cómo es doblar a varios de los grandes. Te cuento el comienzo de mi carrera. Yo no comencé mi carrera como actor de doblaje, yo comienzo mi carrera como actor de teatro. En esa época, cuando yo comencé, hace 40 años atrás o más, eh, yo comencé, toda mi formación fue clásica. Yo soy un actor de teatro clásico, puedo hacer de todo. He hecho telenovelas, culebrones, he hecho de todo, pero digamos que la formación fue clásica. Eso hizo, luego cuando empieza el doblaje en Argentina y yo intento lograr meterme dentro del mundo del doblaje, y lo logro, por suerte, esa preparación clásica que tuvo ayudó muchísimo a que yo pueda componer esos personajes de carácter, esos actores que son muy difíciles de doblar, muy difíciles porque son actores también clásicos, si lo piensas de alguna manera, cada uno en su idioma. Anthony Hopkins, Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, todos son actores con una preparación muy sólida y que en cada una de sus interpretaciones tienen infinidad de matices, pero infinidad de matices. Es más, hace muy poco, yo no sabía, estaba viendo Netflix, vamos a hacer la publicidad de Netflix, estaba buscando en Netflix algo para ver y veo una película con Anthony Hopkins, Brad Pitt y no me acuerdo quién más, creo que se llamaba Leyendas de Pasión. Y me acordé de hace, qué sé yo, 20 años
atrás que debo haber hecho esa película, y la puse doblada para ver cómo había quedado ese trabajo. Yo generalmente no miro los trabajos que hago, o sea, no los hago y los olvido. No los reviso, no los miro, porque temo no estar conforme, y casi siempre es así, nunca estoy conforme. Y me acuerdo de que ese personaje de Anthony Hopkins comienza siendo un tipo común, corriente, normal, un hombre más en el mundo, y a medida que va pasando la película, a medida que va pasando el tiempo, él se va deteriorando, su salud se va deteriorando, y termina muy avejentado y muy destruido. Y recuerdo que todo eso lo tuvimos que ir trabajando en el doblaje. Esa película sí la recuerdo con cariño porque me dirigió un gran maestro que se llamó Alberto Ramírez Beni, de quien no supe nunca más nada, y me encantaría saber de él. Y él también era actor. Entonces, cuando nos juntábamos, ardía el estudio, ¿no? Porque él me pedía cosas muy difíciles de lograr y yo intentaba lograrlo hasta que él quedase satisfecho. Y eso estaba muy bueno, porque a ambos nos gustaba. Si no, el doblaje se hace como muy, ¿cómo te puedo decir? Muy monótono, ¿no? Es como algo que, bueno, sales de un estudio, entras al otro y es todo lo mismo. En cambio, de esta manera, con este tipo de directores, hay un desafío, y es lo que nos gusta a los actores, lo que nos mantiene vivos, lo que alimenta el alma. A mí me gusta eso, y también por eso me gusta hacer ese tipo de doblar a ese tipo de actores y personajes, ¿no? Con mucho compromiso. Es un peliculón y le doy el paso a John, que te va a hablar de otra película de otro gran actor, la de Brad Pitt. John, yo sé que la haces así porque es una de tus favoritas. A mí mi película favorita, para mí, creo que es la de California. La de Brad Pitt junto con David Duchovny, que es la voz que tú doblas, es increíble. La manera Yo hago la voz de David Duchovny ahí. Ahí las expresiones son supremamente buenísimas. Yo quisiera preguntarte cómo manejas el tema de esa tensión, cómo puede decirse, no sé si sucia, pues al mismo tiempo, en el que trata uno como el comprender la situación y trata de comprender el miedo ahí. Sí, bueno, ese es el trabajo del actor. En realidad, ese es el desafío. Y a los que nos gusta esto, los que amamos esto, mira, te lo comento de esta manera. El arte en general, cualquier rama del arte, la plástica, el ballet, la música, la actuación, es una necesidad interna que tiene el ser humano. Los que nos dedicamos a cualquier rama del arte, en mi caso, al teatro, al arte escénico, dentro mío que necesita de ese tipo de cosas para hacerme sentir vivo. Todo lo demás, bueno, el doblaje llena mi nevera todos los días desde hace muchísimos años, estoy sumamente agradecido, soy un privilegiado por haber podido trabajar durante tantos años y vivir y mantener a mi familia durante tantos años de lo que elegí. Somos muy pocos en todo el mundo y yo soy uno de ellos y por eso siento que soy un privilegiado, un hombre con mucha suerte. Pero necesito constantemente de nutrirme de arte. Y estos son los desafíos que hacen que uno se sienta bien, que hacen que cuando tenga que ir a grabar, porque me llamaban en esa época, era todo presencial, ahora ya no, ahora es mucho virtual, pero que cuando yo iba a grabar, encontrarme con ese director, conversar cómo era el personaje, él me daba una sinopsis de cómo era la película y de cómo era mi personaje, y a medida que íbamos haciendo escena tras escena, él me iba indicando por dónde quería que yo la transite, y yo lo hacía, y tal vez lo tenía que hacer varias veces hasta que conseguíamos el clima ideal que él buscaba.
No nos olvidemos que el director es el responsable final de la película, por lo tanto, el mejor actor es el que se sabe dejar dirigir. O sea que yo, más allá de que estuviese o no de acuerdo con él, yo siempre trataba de lograr lo que él me pedía. Y eso era fascinante. Yo lo hacía con muchas ganas, lo hacía yo salía de ahí renovado, salía rejuvenecido, salía alimentado, había alimentado el alma. Ahora pasa, por ejemplo, me sucede, ya ahora el doblaje, digamos que dejó de fascinarme porque es todo virtual. Prácticamente ya luego de la pandemia lo presencial dejó de existir, salvo raras excepciones. Pero entonces me nutro de teatro. A mí me gusta ir al teatro, salgo del teatro pleno, como si me hubiese pasado algo muy bello en mi vida. Y bueno, eso es... Hay gente que no lo puede entender, y yo entiendo que no lo puedan entender. Pero para los que nos dedicamos a esto, para los que elegimos esto, es un alimento para el alma. El otro, el dinero, es el que alimenta a toda mi familia y es importantísimo y por eso trabajamos. Pero hay muchas cosas que las haría por placer, no por dinero. Aunque no hubiese dinero, las haría igual. Antes de darle paso a Andrés, yo quisiera hacerle una pregunta, maestro. El HTARS es por su obra de teatro A Buen Entendedor, ¿verdad? Casal de Catanuvia. Sí, sí y no. En realidad, la palabra H es porque mi apellido paterno es Herrera. Mi nombre completo es Daniel Antonio Herrera de Alzaga. Entonces, que quedó Dani de Alzaga como mi nombre artístico. Pero toda mi familia somos todos Herrera. Mis hijos también. Mi nieto también. Entonces, cuando armamos la empresa, cuando nos transformamos en empresa, le puse H simplemente porque es la letra con la que comienza el apellido de todo mi vínculo sanguíneo. Siempre cuando lo hice pensé en una empresa familiar, siempre tuve esa fantasía de que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos siguiesen con eso, ¿no? Luego la realidad te enfrenta con que, bueno, no todo el mundo le interesa. Eso es lo que me interesaba a mí, no significa que todos los demás estén interesados en ello. Pero bueno, fue la fantasía del comienzo y así fue que le puse H. THTR sí es Theater en inglés, la abreviatura de Theater en inglés. Claro, yo hacía teatro en el Casal de Cataluña en ese tiempo y sí, es cierto, es como dices tú. Fue en ese tiempo que se gestó la empresa H Producciones, que es la que produce mis espectáculos y la que muchas veces ha producido doblajes. Y sí, fue por eso. Somos en Nemesis, maestro. Voy a Bien tomar la informado. referencia de Parchilón. Hay un dato acá curioso, ¿no? En el canal estuvo Terrence Stone, que fue la versión en inglés de un personaje de un videojuego donde tú apareces con otro personaje, pero hace parte de Hearthstone. Pero la pregunta no es tanto sobre Hearthstone, sino que es una locura porque una nueva generación te está escuchando en esta industria loquísima que es de los videojuegos y en videojuegos que pues creo que son los más expansivos, más caros, que son todos los de Blizzard, ¿no? Hearthstone, Heroes of the Storm, no sé, tú sabes muy bien que toda esta gente, los que amamos los videojuegos, somos reapasionados. Se te ha acercado algún fan, oye, yo no sabía que tú eras la voz de este personaje, no sé, cuéntanos cómo ha sido chocarte con el mundo de los videojuegos. Mira, es gracioso, porque yo no juego a nada, o sea, no soy amante de los videojuegos. Mis hijos sí, por supuesto, es otra generación y nacieron con eso y les gusta eso. Y yo en esa época tenía una asistente, Michelle, una secretaria, asistente o como le quieran llamar según la parte del mundo. Y recuerdo que yo estaba grabando, era muy raro porque no era doblaje,
era la voz en castellano para un videojuego, por lo tanto no teníamos que seguir la sincronía de la boca, el lip sync, nada de eso, sino que al personaje nos lo mostraban para que veamos cómo era, una foto del personaje, y luego escuchábamos el actor que lo había hecho en el idioma original, en el inglés. Y teníamos que seguirlo muchas veces por el dibujo del audio, porque no nos podíamos exceder, tenía que caber justito, el videojuego ya estaba hecho, nosotros teníamos que hacer las voces en castellano y teníamos ese espacio, ese tiempo, y no podíamos excedernos, teníamos que jugar con el castellano, que es un idioma más largo que el inglés. El inglés es un idioma mucho más corto. Teníamos que jugar a tratar de meterlo por el dibujo del audio. Me acuerdo que ella me llama, Michelle, me llama, no me acuerdo por qué motivo, para comentarme algo, y le comento que estaba haciendo eso, y ella sí era jugadora, ella y el marido se pasaban las noches enteras jugando, hasta altas horas de la madrugada jugando juegos. Y cuando le dije que estaba trabajando para Blizzard, casi se desmaya, empezó a los gritos, quería saber, yo creo que estaba haciendo el Seratul, me parece que en ese tiempo estaba haciendo Heroes of the Storm. Y claro, y ahí me di cuenta de la dimensión de lo que estaba haciendo. En realidad soy muy ingenuo en esto. Como yo desconozco ese mundo, el mundo de los videojuegos, para mí yo estaba haciendo un trabajo como cualquier otro. Si me hubieras pedido que hiciese otra cosa, hacía otra cosa. Pero bueno, me pidieron eso, estaba haciendo eso, y yo no le daba importancia. Y sin embargo, claro, luego sí, es más, me hicieron un banner enorme, gigante, con Seratul, y lo pusieron en el estudio. Es eso. Es más, hasta hace poco, la semana pasada, estuve haciendo otro videojuego para Blizzard. Siempre me llaman los de Blizzard, les debo caer simpático. Ni siquiera sé el nombre del videojuego para el que estuve. ¿Entienden? Ni siquiera me acuerdo el nombre de los personajes. Pero porque además es un círculo muy cerrado. Tanto es así que al videojuego que hice la semana pasada lo mandaron con otro nombre, para que nadie sepa, todavía cuando se lance al comercio, para que nadie sepa cuál es qué era lo que estábamos haciendo. O sea que por más que te dijese que no pregunté, pero si hubiese preguntado me hubiesen dicho el nombre con el que habían mandado ese videojuego al estudio, que no es el nombre real. Son muy cerrados, muy cerrados. Es un ambiente muy cerrado. Nosotros firmamos contratos de confidencialidad todo el tiempo. No podemos hablar de ello hasta que no se estrene. Por ejemplo, si yo supiese algo de ese videojuego que hice la semana pasada, no podría comentártelo ahora. No hasta que no se comercialice. Pero sí, hay cosas que son muy locas, que son muy llamativas. Te cuento una anécdota. Cuando hice, y te estoy hablando de algo de hace muchísimos años, Ratatouille, para Disney, cuando yo estaba grabando mi personaje, y cuando llega casi al final de la película, había grabado las 3/4 partes de mi personaje. Ya faltando poco para el final, aparezco en blanco y negro y sin vestido, o sea, el muñequito, o sea, la cabeza del personaje, la boca, todo eso estaba, pero todo el cuerpito era como un cuerpito de juguete, o sea que no lo habían terminado. Y la película faltaba una semana o 2 para que se estrene. Lo mandaron así para que nadie pueda piratearla. ¿Entiendes? O sea que la terminaron supuestamente el día antes del estreno. Es muy loco todo, pero bueno, es así. Y bueno, trabajar para Blizzard es verdaderamente un placer, porque además de que pagan muy bien, bueno, es la dimensión de los videojuegos hoy en día es impresionante, ¿no? Lo que sucede con la gente. Andrés, le dio la mejor respuesta de su vida. Yo sé que eres Inarius, el creador del santuario, pero no vas a decirlo. Pero bueno. Bueno, más una pregunta. Antes de hacer, pues, la última pregunta para mí, Michelle Pfeiffer, ¿es la que tú estabas hablando o es otra?
No, 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 ella es una amiga, ella me ha entrevistado algunas veces, tiene su programa de radio y me ha invitado y he estado con ella, no, pero la Michelle de la que yo te estoy hablando se llamaba, y lo voy a nombrar porque la evoco, se llamaba Michelle Rieux-Brugent y falleció hace ya unos años, un Sí, par de años. Este, y fue alguien muy, muy importante en mi vida, estuvo conmigo durante muchísimos años en teatro, la conocí en teatro, en la escuela de doblaje, en la producción, siempre fue una persona muy, muy importante en mi vida, realmente. La quise mucho. gracias maestro, y lo sentimos. Bueno, maestro, mi última pregunta es sobre cómo usted percibe el tema de lo que son personajes que representan la justicia, el tema de policíaco, detectives, porque hay una serie favorita mía que se llama The Blacklist y tú realizas el de Harold Cooper y está el de, pues, el de Han de Breaking Bad, llama Saúl, pero coméntame sobre Harold Cooper. Eh, yo hice eso, el Hank de Breaking Bad, sí, ¿no? En otra serie. ¿Cómo se llama la serie? Breaking Bad y llama Saúl, la otra, sí, la de Han. Better Call Saul. Better Call Saul, sí, Sí, pero en Better Call Saul hice cosas muy, muy, muy pequeñas, porque como era la misma empresa, la tenía Sony y la comercializaba Sony, y no nos ponían a los que teníamos personajes protagónicos en Breaking Bad, porque nunca sabíamos si no iban a aparecer en Better Call Saul. Entonces, lo que hice fue personajitos muy pequeños, hice un juez, hice alguna cosita muy chiquitita en Better Call Saul, siempre expectante de que el personaje mío apareciese. Como Better Call Saul fue supuestamente, temporalmente hablando, anterior a Breaking Bad, o sea, era la historia de ese abogado, Saul Goodman, era la historia de ese abogado antes de conocer a Walter White y etcétera, etcétera. Entonces no sabíamos si el personaje mío, que era uno de los importantes de la DEA, podría llegar a aparecer o no. Entonces nunca me dieron un personaje en Better Call Saul por eso, por ese motivo. Es más, yo dirigía en esa misma empresa, que ya no existe más, se llamaba Palmera Records, donde hacían Better Call Saul, o sea que estaban haciendo en una sala Better Call Saul y yo estaba dirigiendo en otra. O sea que me tenían a mano todo el tiempo y nunca me pusieron por eso, por ese motivo. No sabíamos si iba a aparecer. Tampoco lo pusieron al Turco Abadi, que era el que hacía a Walter White. O sea, prácticamente no ponían a nadie de Breaking Bad, porque siempre estábamos expectantes a ver si aparecían esos personajes o no en Better Call Saul. Pero la pregunta era, con exactitud. no, pues la experiencia con lo de Blacklist de Harold Cooper, que era el detective del FBI, pero bueno, eso fue la primera temporada. Un agradecimiento por estar acá, un agradecimiento por contarnos esas historias. Creo que no, la palabra es soberbio. O sea, yo me acuerdo mucho de esa película, Los Niños de Pasión, que es un peliculón. Yo vi esa versión en Netflix, ese doblaje, y es espectacular. Y nada, John, lo que tú tengas que decir, de mi parte es un gracias. No, para Mira, mí, disculpa que te interrumpa. Si te gusta Hopkins, yo lo doblé también en El Padre, de Father, la última película con la cual él ganó el Oscar, el último Oscar al mejor actor. Y realmente es fascinante, fascinante doblar a Anthony Hopkins. Es un placer inigualable. Debe ser el actor que más me place doblar. Tiene una variedad de matices tan sutiles, que realmente es un desafío, es un placer enorme doblar a ese actor. Y sí te tengo que preguntar, porque obviamente, no, y sí quería preguntar sobre The Father. Es más, acá en el canal estuvo el editor de la película que él dice que se sentía asustado, imagínate editando esa escena. ¿Cómo te sentiste en ese monólogo final? Esa escena famosa de... Uf. ¿Sabes qué? Evidentemente
terminamos muy emocionados. Yo me acuerdo que cuando el director me convocó para hacer El Padre, que me dijo que íbamos a hacer esa película, yo la vi antes, me dice, mírala la película antes de venir a grabarla. Y me mandó un DVD, que estaba grabada la película en DVD. Quería que la viese porque dice, es muy difícil, y realmente fue muy difícil, más que nada por lo sutil del personaje, ese hombre mayor, ese hombre viejo, con esa enfermedad. Y esa escena final, me acuerdo que dije, wow, qué difícil va a ser esto cuando la vi antes de ir a grabarla. Y cuando llegamos a grabarla, nos emocionamos todos, realmente nos quedamos todos muy sensibles, ¿entiendes? O sea, recuerdo que nos quedamos todos en silencio, aplaudieron en la cabina y después nos fuimos a tomar un café tranquilos, a bajar, a reacomodarnos internamente porque fue muy fuerte. Son escenas muy fuertes. Hablando de Anthony Hopkins, mira, te cuento una anécdota que no sé si la habré contado alguna vez, pero hubo otra película, una de Chekhov, que la dirigió él, no me acuerdo ahora el nombre de la película, pero es El tío Vania de Chekhov. La película tiene otro nombre, no me acuerdo ahora. Una película que dirigió Anthony Hopkins y que él es el protagonista. Y la escena final estaba con este director del cual te hablé al comienzo, con quien con quien me gustaba tanto trabajar, que también era actor. La escena final es una escena donde, después de un montón de cosas internas que pasan muy checovianas, tú sabes, es todo muy interno, él vuelve a quedarse solo con su sobrina mirando cómo el resto de la gente se va y se quedan otra vez en ese enorme espacio vacío, y queda vacío por fuera y por dentro. Y terminó esa escena, me acuerdo que habíamos inclusive hasta bajado las luces para darle más intimidad adentro del estudio. Y terminó esa escena y estaban todos llorando, estaba llorando hasta el tipo de la cabina que estaba, el ingeniero de sonido. O sea, también cuando aplaudieron al final y recuerdo que estábamos todos, pero yo lo veía al tipo, o sea, me doy vuelta y discúlpenme que se los diga de esta manera, porque es una cosa muy argentina para nosotros. Me dice, sos un hijo de puta. Y estaba llorando el tipo. El director. Por eso hay cosas que sí, que son muy conmovedoras y son... Ese tipo de conmoción es muy placentera. Es tremendo lo que te estoy diciendo, pero para un artista es muy placentero. Es tremendo para nosotros y la película se llama Agosto. Muy bien. Agosto, cierto. Es cierto. Agosto. Increíble. Claro. No, maestro. Gracias. Qué buen cierre, John. La foto sí, para las redes sociales. Maestro, muchas gracias por estar en el canal. Bienvenido siempre, la verdad lo hemos disfrutado al máximo. Y como decimos, este canal queda como su obra de teatro, El Día del Arte Conquistar. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y les pido disculpas por haber entrado tarde. No te preocupes, maestro. No hay problema, maestro. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Un abrazo. Hasta luego.